Tecnológico Nacional de México presenta. A continuación, un caso de preocupación para la salud mundial. El 11% de los nacimientos en el mundo se producen en mujeres de entre 15 y 19 años, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. En México, la tasa es del 20%. En el tema del riesgo que representa este tipo de escenarios, las mujeres que se embarazan antes de los 16 años tienen 4 veces más probabilidad de morir que las que lo hacen después de los 20. Las causas principales de enfermedad y muerte son la preeclampsia y la hemorragia posparto. Se calcula que el 55% de los embarazos adolescentes son no deseados y la mayoría se suele dar en la primera relación sexual. Si se eligen 2 bebés de una sala de cuneros de un hospital de salud pública de México, inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea de una madre en edad de entre 15 y 19 años? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de ellos sea de una madre en edad de entre 15 y 19 años y producto de un embarazo no deseado? Respuesta al problema. Solución con diagramas de árbol. Los diagramas de árbol expanden sus ramas con la sucesión de valores de las variables aleatorias involucradas en el problema. Cada valor de variable aleatoria se expande con los valores de una siguiente variable aleatoria. En el siguiente diagrama de árbol se utiliza el resultado R del problema anterior, que al menos uno de los bebés provenga de una madre con edad entre 15 y 19 años, con ramas de sí o no, y prosigue en cada una de estas ramas con la consideración de que sí o no se trate de un bebé deseado. Las hojas terminales del árbol constituyen los valores de las variables conjuntas que cumplen en cascada con todas las características de las ramas que le dieron lugar. Para el cálculo de la probabilidad de que al menos uno de los bebés tenga una madre entre los 15 y 19 años y que éste sea no deseado, se puede observar que la segunda rama del árbol es la única que cumple con tal condición, por lo cual la respuesta es la que se indica. Conceptos a recordar. Las intersecciones conforman la función de distribución conjunta. La probabilidad de la unión de A y B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. A y B son excluyentes si la intersección está vacía. Es decir, la probabilidad de A intersección B es igual a 0. A y B son independientes si la probabilidad de la intersección se puede cuantificar como la probabilidad de A por la probabilidad de B, el producto de las probabilidades independientes. Si A y B son excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de los conjuntos A y B se puede cuantificar como la probabilidad de A más la probabilidad de B. A tomar en cuenta es la probabilidad del complemento, que es igual a 1 menos la probabilidad del conjunto en cuestión.